La información compartida en estas charlas tiene fines educativos e informativos únicamente. No debe interpretarse como asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento. Si tienes dudas sobre tu salud o requieres atención médica, consulta a un profesional de la salud calificado. Nunca ignores el consejo médico ni retrases la búsqueda de atención médica. Hola, ¿cómo están? Es un gusto darles la bienvenida a este pequeño foro que se llama Microcharlas para ti, donde vamos a aprender cosas interesantes acerca de las bacterias, de los hongos, de los virus y de algunos otros parásitos. El día de hoy vamos a charlar de vacunas y para eso tenemos la presencia de una experta. Ella es la doctora Rosa María Wonchu y es médica cirujano, es infectóloga pediatra, doctora en ciencias, profesora e investigadora en la Facultad de Medicina de la UNAM y también es jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación, también en la Facultad de Medicina de la UNAM. Un gusto, doctora, tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Norma. Un gusto estar aquí. Muy bien, doctora. Vamos a iniciar con unas preguntas, si me permites. ¿Qué son las vacunas y para qué nos sirven? Bueno, las vacunas fue un desarrollo que fue por serendipia, ¿no? Hace muchos años, en los 800 más o menos, fue que se dieron cuenta, Jenner, de que las mujeres que estaban con las vacas tenían pequeñas pústulas que semejaban a la viruela. Entonces, aquellas que estaban en contacto con estas lesiones, después no contraían la viruela. Y entonces así fue como empezaron a poner pequeñas partes de estas pústulas de las vacas en las personas y con eso se dieron cuenta que no se enfermaban. Entonces ahí es cuando empezó la vacunación y viene precisamente la palabra vacuna de las vacas, por eso es vacunación de las vacas. A raíz de eso empezaron a ver que partes de ciertos microorganismos podían evitar la enfermedad si es que se aplicaban a dosis pequeñas o con organismos que estuvieran atenuados. ¿Qué quiere decir esto? Se aísla una bacteria, se le da muchos pases, la bacteria ya no causa enfermedad o un virus ya no causa enfermedad, pero sí causa una respuesta inmune en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que busca la vacuna? Una vacuna puede ser parte de un organismo, por ejemplo, una proteína externa, puede ser un organismo completo que esté vivo o que esté inactivado, o sea, lo matan y se mete una bacteria, por ejemplo, que no está viva, entonces no puede causar enfermedad. O en las nuevas plataformas vacunales, actualmente, por ejemplo, con el COVID, ya hay vacunas en donde viene pues toda la información genética para producir una proteína dentro del cuerpo, o vienen virus que tienen una mutación en el cual se introduce al cuerpo y produce esa proteína, y entonces se producen anticuerpos y respuesta inmune celular contra ese virus, bacteria o específicamente, ¿no? Entonces, lo que busca la vacuna, en pocas palabras, es evitar la enfermedad a través de una exposición previa a una parte de un microorganismo. Entonces, en resumen, es como una partecita de ese virus, de esa bacteria, que la procesan, ¿no? No necesariamente es una parte, puede ser a veces completa. El virus completo. Por ejemplo, la vacuna de sarampión, rubéola y paperas, esa es una vacuna que está hecha con un virus vivo, atenuado. ¿Qué es lo que hacen? El virus lo pasan una vez y otra vez y otra vez y otra vez en varios pases, en líneas celulares, y eso hace que el virus, si está vivo, puede entrar al organismo, se puede replicar, pero no causa enfermedad. ¿Sí? Ese es un virus vivo atenuado. Por otro lado, tenemos las vacunas de partes, ¿no? Por ejemplo, el antígeno de superficie de hepatitis B. Es un pedacito, una proteína del virus, que eso es lo que se inyecta. La vacuna de influenza, se aplica una parte de la proteína que es la hemaglutinina o la neuraminidasa, las dos proteínas que están en la parte externa. Se crece el virus, se aíslan nada más esas proteínas y se inyectan, ¿sí?
Entonces sí es una partecita del virus, pero depende. O sea, Depende puede del ser tipo virus vivos, virus vivos atenuados, puede ser gérmenes inactivados, o sea, que se pone el germen completo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la vacuna de DPT-A, ¿sí? Bueno, la DPT más bien, pertussis, se ponía perdón. es? Pertussis, pues es difteria, tosferina y pertussis, ¿no? Bordetella pertussis es una bacteria que causa una tos muy importante. Entonces lo que hacían es que esta bacteria completa la inactivaban y la ponían, ¿no? Actualmente sí se pone nada más una partecita de la bacteria. Entonces, pues las vacunas depende de cuál sea el tipo de vacuna, qué tanta inmunidad da, qué tan efectivas son. Entonces son virus vivos atenuados, gérmenes inactivados, partes de virus o información genética que produce esa parte del virus o bacteria. Sí, desde todo el organismo hasta partes muy pequeñas. Así es. Lo que nos comentabas que no causa enfermedad, porque es la creencia de algunas personas que si se vacunan o adquieren la enfermedad o quizá tengan algún otro daño. Bueno, algo vacuna. Que sí es importante aclarar es que cualquier cosa, incluso el agua, puede causar enfermedades, algún tipo de efecto adverso. Entonces, todas las vacunas, en el momento de introducir algún elemento extraño al cuerpo, o sea, lo que estamos tratando es de que haga una reacción inmunológica, y entonces esta reacción inmunológica sí puede dar efectos adversos. Sí, entonces los efectos adversos asociados a las vacunas, pues puede ser fiebre, puede ser malestar general, puede ser dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, etcétera. Y hay otras vacunas que dan otro tipo de manifestaciones, pues depende cuál sea. Por ejemplo, el virus de sarampión puede dar un exantema 14 días después de que se puso la vacuna, ¿no? O la vacuna de BCG, por ejemplo. Perdón, también. ¿Y un exantema, cómo podríamos definirlo? Sale como un tipo salpullido en todo el cuerpo, que son como puntitos rojos en todo el cuerpo. Eso puede pasar con el sarampión. Y bueno, pues dependiendo de cuál sea la vacuna, puede tener efectos adversos, pero no causa la enfermedad, ¿sí? Y evita precisamente que se cause esta enfermedad, se producen anticuerpos y una respuesta de memoria que después va a proteger contra esa misma enfermedad. Claro. Y bueno, en redes yo recuerdo cuando estábamos en pandemia que salían publicaciones que algunas personas decían no se vacunen porque inclusive pueden quedar paralíticos, ¿no? Y se referían a los vehículos en los que son diluidos, podríamos decir, las vacunas. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, hay algunas vacunas, sobre todo las que son basadas en virus, que pueden producir algo que se llama síndrome Guillain-Barré. ¿Cuál es el síndrome Guillain-Barré? Causa una parálisis del cuerpo, o sea, bueno, más bien de las piernas, por lo general. Y esto sí se vio, por ejemplo, con la vacuna de AstraZeneca, en la cual era un adenovirus al cual se le ponía un pedacito de información genética que producía la proteína S del SARS-CoV-2, o sea, del COVID. Pero en este caso se asocia más el síndrome Guillain-Barré al adenovirus que se estaba utilizando. Claro. ¿Sí? Entonces hay algunas vacunas que sí dan esta parálisis, que es el síndrome Guillain-Barré, pero el número de personas que tuvieron ese síndrome comparado con los millones de personas que tuvieron un beneficio al no morirse, pues es, obviamente sí, siempre, como lo mencioné anteriormente, siempre hay efectos adversos, siempre, con cualquier cosa que se introduzca, ¿no? En el cuerpo. Entonces, pero lo importante en este caso es ver la cantidad de muertes, la cantidad de enfermedades graves que vamos a evitar con las vacunas comparado con un efecto adverso que es extremadamente raro. Por supuesto. Gracias, Rosy. Y también tenemos la creencia que solo los niños deben vacunarse. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, lo que pasa es que al principio, cuando se empezaron a desarrollar las vacunas,
lo que queríamos evitar precisamente era la muerte, ¿no? Temprana, porque antes, pues, la gente tenía muchísimos hijos porque muchos se morían. Se morían de sarampión, se morían de tétanos, de difteria, de tosferina, de polio. Actualmente, gracias a todas esas vacunas que se ponen desde que nacen, entonces el número de fallecimientos en la etapa infantil pues ha disminuido muchísimo y las enfermedades graves también. Antes los hospitales estaban llenos de niños con meningitis y a partir de que en 1997 se desarrolló la vacuna de Haemophilus influenza tipo B, pues ya no tenemos ningún paciente con meningitis, ni de neumonías complicadas con derrame, ninguno de ese tipo de enfermedades graves que sí producían la muerte en muchos niños, ¿no? Pero después de que ya pasamos esa edad infantil, empezamos a ver que en los adultos también las vacunas tienen efectos benéficos. Entonces hay vacunas que se aplican en la edad adulta. Por ejemplo, influenza. Sabemos que influenza se tiene que poner cada año porque este virus está mutando constantemente y entonces la vacuna se adecúa cada año y entonces se aplica una vacuna que sea específica para el virus que está circulando ese año. ¿Sí? Por ejemplo, otra vacuna que se aplica es la vacuna de herpes zóster. Se sabe que a partir de los 50 años de edad, cualquiera puede empezar a tener o padecer herpes zóster. Entonces, en este caso, lo que evitamos justamente son este dolor tan intenso, porque normalmente la varicela zóster es como una enfermedad que da en los niños. Y después ese virus queda latente. Cuando uno es adulto, si baja la inmunidad, entonces puede dar herpes zóster. Cuando dices después de los 50. Más o menos. Bueno, es más frecuente después de los 60, pero a partir de los 50 se puede dar. Y aquí lo que pasa es que salen sobre todo en la cara o en el costado del tórax, o en la parte de la mandíbula, etcétera. Empiezan a ver como pequeñas úlceras, bueno, vesículas primero, úlceras, y es una parte muy, muy dolorosa, que incluso ese dolor puede permanecer hasta un año después. Es muy molesto. Entonces, ¿cómo evitar eso? Pues a través de la aplicación de esta vacuna, que es específicamente para adultos, que es la de herpes zóster. Okay. ¿Sí? Entonces también los adultos. Adultos. Algunas situaciones deben de neumococo, por ejemplo. Esa es otra vacuna que también se tiene que poner en los adultos, porque a partir de los 60 años, entonces empiezan a tener neumonía. Se enferman de neumonía y además se pueden morir por neumonía los mayores de 60 años sobre todo, ¿no? Entonces, influenza, herpes zóster, neumococo y pues entre otras. Qué interesante, Rosy. Y bueno, hilando esta respuesta que nos das, por temporadas, ¿hay alguna vacuna que nos recomiendes? Ya dijiste que influenza pues en la época de frío, pero por temporadas, ¿nos puedes dar algunos tips acerca de esto? Hay un esquema nacional de vacunación que ya está diseñado para los niños, en los cuales empezamos a vacunar a los niños independientemente si es invierno, otoño, primavera, la temporada que sea, pero empieza a ponerse las vacunas a partir de que nacen, ¿sí? Y entonces hay diferentes esquemas, pero hay esquemas a los 2, 4, 6 meses, al año, a los 4 años, a los 6 años. Después de eso se pone vacunas de virus de papiloma a los 11 años. ¿Y para hombres y mujeres? Lo ideal es que sea hombres y mujeres, sí, pero aquí el esquema nacional de vacunación solamente se le pone a las mujeres. Y en los adultos se tiene que poner a las embarazadas, por ejemplo, toxoide tetánico, diftérico, influenza y COVID, porque se sabe que a las mujeres embarazadas COVID pues causa una mortalidad muy alta. ¿Y hay algún trimestre de gestación en la que se recomiende? Independientemente del trimestre de gestación, es importante ponerle toxoide tetánico, diftérico, COVID, influenza, ¿sí? Okay. Algunos lo ponen en la tercera semana, algunos en la segunda, independientemente es importante ponerle todas. Y actualmente tenemos una vacuna, todavía no está disponible en México, pero en muchos países del mundo ya la están aplicando, que es la vacuna contra virus sincicial respiratorio. Se pone en la embarazada y evita que el bebé
tenga esas infecciones tan graves por virus sincicial respiratorio y pues disminuye mucho tanto las hospitalizaciones, las enfermedades y la muerte por virus sincicial respiratorio en sus bebés cuando a la mamá se le pone la vacuna. Okay. Igual que la influenza, así actúa también la influenza. Protege a la mamá, pero también protege al bebé durante los primeros 6 meses de vida porque le pasa anticuerpos y le pasa esta protección a través de la placenta al bebé. Entonces, cuando nace, está protegido por estos anticuerpos de la mamá. Y en el caso de los adultos, bueno, pues ellos, por ejemplo, neumococo se tiene que poner siempre, sea el momento que sea. Pero COVID también, ¿no? Porque COVID en realidad todavía no tenemos como un patrón estacional o algo así. Entonces, cada año se tiene que poner la vacuna de COVID. En mayores de 60 años, la vacuna actualizada, ¿sí? En muchas partes del mundo, en Estados Unidos, por ejemplo, pues se pone la vacuna de COVID en personas de alto riesgo, personas inmunosuprimidas, en niños, porque se ha visto que en estos son como los grupos de mayor riesgo, es donde más, una enfermedad como más grave, ¿no? Claro. Se da de COVID. Y la que sí es estacional es la vacuna de influenza. Esta se tiene que poner antes de la temporada invernal. Normalmente en Estados Unidos en septiembre, octubre sale la vacuna y bueno, aquí en nuestro país entre octubre y noviembre es que tenemos disponibilidad de la vacuna y pues es importante aplicarla antes de que empiece el periodo invernal para evitar influenza. Y bueno, el consejo sería que las personas se acerquen al especialista para que revisen ese calendario de vacunación, en este caso un infectólogo. No necesariamente, incluso en los centros de salud, ahí ya tienen pues un área de epidemiología y un área en donde aplican vacunas y ahí es donde ponen y actualizan todas las vacunas que deben de tener de acuerdo a la edad. Y también pues, tenemos nosotros la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, tenemos una en el Hospital General, en el aeropuerto, en el aeropuerto, y tenemos otra aquí en Ciudad Universitaria, y pues ahí también aplicamos vacunas por parte de la Facultad de Medicina y de la División de Investigación. Y bueno, ahí pueden ponerse todas estas vacunas que incluso a veces no están disponibles en el sector salud. Claro. Y hablando de eso, ¿qué microorganismos serían de riesgo? Para los viajeros. Para los viajeros, bueno, pues depende a dónde vayan. Donde más damos consejos y hacemos intervenciones para prevenir enfermedades en viajeros es aquellos que van básicamente a todo lo que es África subsahariana y algunos que van a Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, si van a Brasil y se van a internar en el selva amazónica, van a estar mucho tiempo en la selva, algo así, pues por un lado es esta protección contra los piquetes de mosco, porque pues pueden tener dengue, zika, chikungunya, virus. Y fiebre amarilla. ¿Sí? Y en África también puede haber todos estos virus y fiebre amarilla también. Entonces, en esos casos se tiene que aplicar, en ciertos casos, la vacuna de fiebre amarilla para viajar a África o a Sudamérica o a ciertas partes de Asia también. Y se les da también profilaxis contra malaria, que esa enfermedad es causada por un parásito. Y bueno, pues ese también es por picadura. Muy bien, Rosy. Por último, ¿nos puedes compartir algún dato curioso, una anécdota con base en tu amplia experiencia en el tema de vacunas? Algo que vimos en esta pandemia, ¿sí? Fue esta colaboración y el haber aprendido a trabajar todos en equipo. Antes, cuando se desarrollaba una vacuna, se tomaban 20, 30 años y solamente era como una farmacéutica lo que lo hacía. Y bueno, ahora con la pandemia, en enero fue que se definió que era un nuevo virus. En febrero ya habían compartido los chinos la secuencia del virus, ¿no? Del SARS-CoV-2. Y para diciembre ya teníamos una nueva vacuna, porque ahí se unieron pues, personas que trabajaban en la industria privada con universidades, con gobierno, y eso permitió que en tiempo récord, en 10 meses, tuviéramos la vacuna de COVID. Y gracias a la vacuna de COVID, lo que tenemos registrado, o sea, lo oficial,
son 20 millones de muertes, ¿no? Pero un dato, por ejemplo, con el SARS-CoV-2, con el SARS-CoV-1, que es como primo del SARS-CoV-2, hubo una mortalidad del 10%. Entonces, imagínense que con este SARS-CoV-2 se hubiera muerto el 10% de la población del mundo, siendo 8.500 millones de personas en el mundo, pues sería algo así como 850 millones de personas, ¿no? Y solamente se murieron 20 millones. Entonces, las vacunas sí sirven, sí evitan muertes. Y bueno, algo que a mí me toca ver mucho, o sea, ¿quiénes son los que están internados con neumonía grave? Pues aquellos que no se ponen la vacuna de influenza, ¿sí? O sea, soy infectóloga pediatra, entonces a mí me toca ver niños, pero lo que yo veo es básicamente, la mayoría de los niños tienen su esquema de vacunación completo, pero aquellos que no tienen el esquema de vacunación completo, bueno, pues pueden sufrir este tipo de enfermedades que pueden ser graves, ¿no? Excelente. Pues muchas gracias, Rosy, por Con compartir mucho gusto, con nosotros. Norma. Es un gusto haber platicado con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. No se olviden de compartir, de darle like y nos vemos en el próximo foro de Microcharlas para ti.